fisiología del aparato circulatorio sanguíneo. Este aparato cumple funciones dobles. Asegura la irrigación de los tejidos por la sangre que transporta y, por tanto, participa en los intercambios gaseosos y nutritivos necesarios al organismo. También cumple un papel defensivo. Aparato linfático. La circulación. La función y la composición de la sangre. La sangre viaja por unos tubos llamados vasos sanguíneos. El corazón bombea la sangre por los vasos sanguíneos. Una de las funciones de la sangre es llevar materiales hacia y desde las diferentes partes del cuerpo. La sangre, el corazón y los vasos sanguíneos componen el sistema circulatorio. Las principales funciones de la sangre son: la sangre transporta oxígeno a las células y lleva productos y desechos a los pulmones y a los riñones, en donde se eliminan. La sangre transporta nutrientes disueltos desde el sistema digestivo hacia otras partes del cuerpo. Transporta materiales, como el calcio, desde las áreas de almacenamiento hasta los lugares donde se van a utilizar. El calcio se almacena en los huesos, pero se utiliza en los músculos y en otros órganos. La sangre también transfiere calor al cuerpo. El calor se produce en los músculos. La sangre lleva este calor a las partes más frías del cuerpo. La sangre es el medio por el cual las hormonas o las sustancias químicas que tienen funciones especiales pasan de un órgano a otro. Finalmente, la sangre está relacionada con las defensas del cuerpo contra las enfermedades infecciosas. Más de la mitad de la sangre es un fluido llamado plasma. El plasma, la parte líquida de la sangre, es, mayormente, agua, pero contiene también muchas sustancias disueltas. Proteínas, enzimas, material nutritivo simple, productos de desecho y otras sustancias químicas. El pH de la sangre es constante, aproximadamente de 7,4, esto ayuda a mantener un ambiente estable para las células del cuerpo. Menos de la mitad de la sangre consiste de células y fragmentos de células. Los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos blancos ayudan a defender el cuerpo contra las infecciones. En la sangre también encontramos fragmentos de células llamadas plaquetas, que tienen relación con la coagulación sanguínea. Los glóbulos rojos, llamados también rojitos, son las células más numerosas en la sangre. Cada litro de sangre contiene de 4, 5 a 6 billones de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos llevan el oxígeno a las células de todo el cuerpo. El componente principal de los glóbulos rojos es un pigmento rojo conocido como hemoglobina. Los glóbulos blancos son más grandes y menos numerosos que los glóbulos rojos. El diámetro de los glóbulos blancos varía entre 10 y 20 m. La sangre solo contiene un glóbulo blanco por cada 700 glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, contienen núcleo y otros organelos. Los glóbulos blancos pueden circular en la sangre durante varias semanas antes de salir de esta y entrar a otros tejidos. Algunos glóbulos blancos pueden vivir durante muchos años en los tejidos. Hay 3 tipos de glóbulos blancos: granulocitos, monocitos y linfocitos. Un granulocito es un tipo de glóbulo blanco al que se le da ese nombre por los muchos gránulos que hay en su citoplasma. Este tipo de glóbulo blanco puede identificarse por la forma irregular de su núcleo. Los granulocitos son los glóbulos blancos más abundantes. Los granulocitos son fagocitos activos o células que son atraídas hacia las bacterias y otras sustancias extrañas, destruyendo los fagocitos. El monocito, el segundo tipo de glóbulo blanco, se identifica por su núcleo grande y los pocos gránulos en su citoplasma. Los monocitos también son fagocitos. Son más lentos que los granulocitos al responder a la presencia de bacterias. Sin embargo, pueden destruir muchas bacterias que los granulocitos. Los monocitos pueden salir de los vasos sanguíneos y vivir en otros tejidos. Un monocito que se encuentra fuera de la sangre puede cambiar a un tipo de célula llamada macrófago. El linfocito es el tercer tipo de glóbulo blanco. Un linfocito se identifica por la poca cantidad de citoplasma claro, que relativamente tiene. Cuando las bacterias u otras sustancias extrañas entran al cuerpo, los glóbulos blancos son atraídos hacia el lugar donde están las bacterias. Los granulocitos y los macrófagos atacan la materia extraña y los linfocitos comienzan a formar anticuerpos. Después de algún tiempo, se forma pus en el lugar de la infección. El pus es una mezcla de glóbulos blancos, bacterias muertas y restos de células muertas. Los granulocitos y los monocitos se producen en la médula ósea. Los linfocitos, sin embargo, se forman en varios lugares del cuerpo. A pesar de que los glóbulos blancos viajan por el sistema circulatorio, también pueden funcionar en otros tejidos. Muchos glóbulos blancos viven bajo la piel y alrededor del sistema digestivo y de los pulmones. Las plaquetas.
Cuando se hiere la piel, la sangre fluye un rato y luego se detiene. ¿Qué hace que el flujo de sangre se detenga? La abertura se sella con un coágulo. Un coágulo sanguíneo es una masa enredada de fibras de proteínas con plaquetas y glóbulos rojos atrapados. La formación de un coágulo sanguíneo se conoce como coagulación, un proceso mediante el cual parte de la sangre se vuelve semisólida. Muchas sustancias en la sangre ayudan a formar el coágulo. Una de ellas son las plaquetas, llamadas también trombocitos. Las plaquetas son fragmentos celulares liberados a la sangre por células en la médula ósea. En el centro de cada plaqueta hay algunos gránulos. Varias sustancias, incluyendo el ADP, se almacenan en los gránulos. La fibrina, una proteína en forma de hilos, tiene una función esencial en la coagulación. El coágulo que sella un vaso sanguíneo roto está formado por plaquetas, células sanguíneas y fibrina. Las enzimas que se liberan de las paredes de los vasos sanguíneos rotos controlan las reacciones que producen la fibrina. Estas reacciones son las siguientes. Cuando se daña un vaso sanguíneo, las plaquetas que están cerca se estimulan para que liberen el ADP que tienen almacenado. Las sustancias químicas liberadas por las células rotas, probablemente, estimulan esta respuesta. El ADP hace que las plaquetas se vuelvan pegajosas, y se peguen una a la otra y a los bordes rotos del vaso sanguíneo. La sangre fluye trae las plaquetas hasta la herida. Las plaquetas continúan pegándose una a otra, haciendo que la herida en el vaso sanguíneo se llene. Al mismo tiempo, se empieza a formar la fibrina. Los hilos duros de la fibrina mantienen unido el coágulo. La herida se sella con un tapón formado por fibrina, plaquetas y glóbulos rojos atrapados. A medida que pasa el tiempo, los hilos de fibrina se encogen y unen los extremos de la cortadura. Anatomía. Este aparato comprende vasos linfáticos. Estos nacen en una red de capilares independientes de las arterias y venas. Todos los vasos linfáticos desembocan en dos partes del sistema venoso en las dos venas subclavias y desde los ganglios más próximos a esas venas, se reúnen en dos troncos principales. Uno de esos troncos, situado en el lado izquierdo del tórax, se llama canal torácico. Comienza en la cisterna de pequeño depósito lumbar. Este depósito y este canal reciben los linfáticos del abdomen, de los miembros inferiores, del lado izquierdo del pecho y del lado correspondiente de la cabeza y el cuello. El canal desemboca en el ángulo de reunión de la vena interna izquierda subclavia y yugular. El otro tronco, llamado gran vena linfática, recibe los linfáticos de miembro torácico derecho, del lado derecho de la cabeza, del cuello y del pecho. Se abre en la vena subclavia derecha. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos que abultan más o menos como una lenteja o una avellana. Están colocados en el trayecto de los linfáticos. De color gris rosado, su consistencia es carnosa y se desmenuzan fácilmente. Los vasos linfáticos, como las venas, están provistos de válvulas. Por eso la circulación de la linfa solo se efectúa en una dirección. Fisiología. La linfa constituye el medio normal de los intercambios celulares. Permite que el líquido lagunar regrese a la sangre. Es la vía de absorción de las grasas por los vasos quilíferos. Finalmente, también defiende al organismo contra las infecciones gracias a los glóbulos blancos que contiene, linfocitos. Aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por 1. Un largo tubo llamado tubo digestivo, y 2. Las glándulas asociadas a este tubo o glándulas anejas. La función del aparato digestivo es la transformación de las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y nutren todas y cada una de las células del organismo. Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos 11 metros de longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química. Luego, en la deglución, el bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de 1,5 litros de capacidad, cuya mucosa secreta el potente jugo gástrico. En el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en una papilla llamada quimo. A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de unos 7 metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los transforman en sustancias solubles simples. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de 1,5 metros de longitud.
Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. Descripción anatómica. El tubo digestivo está formado por boca, esófago, estómago, intestino delgado que se divide en duodeno, yeyuno, ileón. El intestino grueso, que se compone de ciego y apéndice, colon y recto. El hígado, con su vesícula biliar, y el páncreas forman parte del aparato digestivo, aunque no del tubo digestivo. Esófago. El esófago es un conducto músculo-membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. De los incisivos al cardias, porción donde el esófago se continúa con el estómago, hay unos 40 centímetros. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del hiato esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual. Es decir, que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. El estómago es un órgano que varía de forma según el estado de repleción, cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica, en que se halla. Habitualmente tiene forma de J, consta de varias partes que son fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre estómago y duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25 centímetros del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12 centímetros. Intestino delgado. El intestino delgado se inicia en el píloro y termina en la válvula ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal. El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25-30 centímetros de longitud. El intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o ileón. El límite entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30 centímetros a partir del píloro. El yeyuno ileón es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos. El primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El límite entre el yeyuno y el ileón no es apreciable. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes. Intestino grueso. El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego, de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno ileón. Su longitud es variable, entre 120 y 160 centímetros, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto o unión recto-sigmoidea, donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, mientras que el ciego es de 6 o 7 centímetros. Tras el ciego, la segunda porción del intestino grueso es denominada como colon ascendente con una longitud de 15 centímetros, para dar origen a la tercera porción, que es el colon transverso con una longitud media de 50 centímetros, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 10 centímetros de longitud. Por último se diferencia el colon sigmoideo, recto llano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. Es la continuación del colon sigmoideo y termina abriéndose al exterior por el orificio anal.